Gracias amigos, amigas por continuar en sintonía. Estamos viendo pues la trayectoria del huracán ETA entrando por el norte, el triángulo norte, digamos, de Nicaragua y se va a ir desplazando, siguiendo hacia el norte a Honduras. Así que pues va a continuar por unos días más, por lo menos, sí, unos días más esta situación acá en Centroamérica. Ya tenemos en contacto a Eli Feinzag, el dueño de Los Martes. ¿Cómo estás, Eli? Eh, Bastante bien. ¿Vos qué tal? Pura vida, bien, pues aquí esperando noticias de tantos asuntos, pero especialmente de las elecciones en Estados Unidos. Hoy un día histórico en ese sentido, ¿no, Eli? Así es, espérate, te cambié el nombre. Creo que entré con mi saludo de siempre y dije Alberto, ¿no? Justo no escuché yo, pero, pero bueno, es parte de la costumbre. Así es, así es. No, pero un gusto escucharte y pues aquí, eso del dueño de los martes sonó a título de propiedad. No me ha llegado el título de propiedad, pero Debe estar en camino, debe estar en camino. Me dice Alberto que él ya lo firmó, entonces no sé, debe estar en camino. muy bien. Okay. Sí, bueno, primero, realmente he visto desde Twitter hasta Facebook la pregunta de Eli, ¿por quién votaría si votara en Estados Unidos? Bueno, la respuesta, Fernando, es dichosamente no soy ciudadano americano para tener que escoger entre Guatemala y Guatepeor, entre un candidato que pues, ya sabemos que es violador consuetudinario de los derechos políticos de las personas, entre otras cosas, ¿verdad? Y un candidato de un partido que hoy en día es violador de las libertades económicas de las personas. A ver, decime cuál es cuál, porque no sé si me queda tan claro. Bueno, el primero es el primero es el actual presidente Donald Trump y el segundo es Joe Biden y el Partido Demócrata. Este, si se tratara del Partido Demócrata de hace 15 o 20 años, no tendría la menor duda de votar ante una persona como Trump, que me parece sumamente desagradable, de votar por una persona como Bill Clinton, ¿verdad? Un demócrata más de centro, sin entrar a considerar las cuestiones éticas y morales, ¿verdad? Simplemente Bill Clinton como candidato, un demócrata de centro, favorable al mercado, aunque siempre como demócrata con algunas ideas de intervención, no tendría la menor duda en votar por un candidato así. Pero hoy por hoy el Partido Demócrata, al igual que el republicano, ambos han, en un esfuerzo por afianzar sus bases, han virado hacia extremos, ninguno de los cuales podría yo apoyar. O sea que pensás que se han polarizado hacia, alejándose del centro, ambos candidatos, porque Trump es un poco algo de lo que le decían los debates a Biden. Le decía que si llegas a mencionar, por ejemplo, algunos temas, perdés a tus amigos, como Bernie Sanders y sus seguidores. Bueno, me parece que algo hay de eso, ¿verdad? Tal vez Joe Biden, como individuo, que no lo conocemos mucho, a pesar de su larguísima trayectoria como funcionario público, tal vez Joe Biden como individuo no tiene esas inclinaciones, digamos, estilo Bernie Sanders, que me parece que para un país como Estados Unidos serían súper nocivas, pero efectivamente por el temor a perder el apoyo de ciertas bases del partido, me parece que está dispuesto a ceder en muchas cosas, ¿verdad? Y al final de cuentas, Estados Unidos, nos guste o no nos guste, sigue siendo el país más influyente del mundo, la economía más grande del mundo, y yo creo que todo el mundo necesita que el país esté liderado y guiado por personas moderadas, respetuosas de los derechos humanos, respetuosas de las libertades económicas, respetuosas de los principios republicanos, de la separación de poderes, y la verdad es que yo siento que todo eso en conjunto en Estados Unidos se ha ido perdiendo.
Ahora, ahondando en esta misma pregunta, Eli, porque pusiste de que si fuera el Partido Demócrata de hace 20, 25 años, votarías por ejemplo, un Bill Clinton o ese Partido Demócrata de aquel momento. Y si fuera un candidato del republicano, pero desde hace 30 o 17 años o 20 años, ¿también lo preferirías frente a Biden? Probablemente sí. Sí, sí, o sea, a un John McCain, por ejemplo, lo hubiera preferido 1000 veces sobre Biden, sobre Trump ni hablar. Ciertamente, a mí me tocó vivir en Estados Unidos en los periodos de Clinton y de George Bush hijo, y tengo que decir que George Bush hijo nunca me causó gran impresión, no era como de mis personajes favoritos, pero a la hora de gobernar, digamos que fue un gobernante lo propio de un republicano de su tiempo, ¿no? Una persona relativamente moderada, con inclinaciones más que pro mercado, han sido mercantilistas, pro defensa de los intereses de las grandes corporaciones. Y bueno, si yo fuera gringo, no sería republicano y no sería demócrata, ¿verdad? Probablemente me registraría como votante del Partido Libertario de Estados Unidos, que creo que es el que me representa mejor en cuanto a mi forma de ver las cosas, pero a sabiendas de que, bueno, eso es una proposición perdedora de entrada. Pero sí, ciertamente, digamos, un John McCain lo hubiera preferido 1000 veces sobre cualquiera de los dos que están ahora en la carrera, o cualquiera de los dos que estaban hace 4 años en la carrera. No me cabe la menor duda. Ahora, tocaste un tema complejo de sería una opción perdedora, porque Estados Unidos tiene un sistema más allá de dos partidos. Obviamente, mayoritariamente hay dos partidos, pero hay cientos de candidatos independientes, sin partido, que se registran y aparece. Leí una cifra como de 1240 candidatos posibles, aunque sean sin partido, pero hay por lo menos unos 14, normalmente entre 9 y 16 partidos que sacan su cantidad X de votos, pero claro, todo el mundo considera que son voto perdedor, pero podría ser voto ideológico. Hay un partido socialista, hay un partido verde, hay un partido libertario, sí. hay una serie de partidos, y hace algunos años emergió un candidato que llegó como a 5, 8%, no me acuerdo muy bien. Creo que en la época de Bush o de Al Gore, por ahí. Ross Perot, no, y sacó casi un 20% del voto. Ajá, ahí va, él subió a un tercer lugar importante. Sí. Ahora, llevando esa idea de qué lástima votar a perder, en Costa Rica sería pues muy complicado, porque entonces ahora con el bipartidismo roto desde hace ya varios años, no necesariamente hay un votar a perder. ¿Según qué? ¿Según las encuestas o según cuál sería el termómetro de ese votar a ganar o votar a perder? Bueno, lo que pasa es que yo no dije que qué lástima votar a perder. Yo dije que si yo fuera ciudadano norteamericano, probablemente ¿estarías? me identificaría como libertario, aunque fuera un voto perdedor, okay. ¿verdad? Uh-huh. Y como liberal en Costa Rica, he estado acostumbrado a votar a perder, a votar por convicción, por lo que yo creo que es lo mejor para mi país, y lo mismo haría si fuera ciudadano norteamericano. Votaría por lo que creo mejor para el que sería mi país, y definitivamente no me parece que lo mejor sean ni los republicanos ni los demócratas, sobre todo no en esta época, ¿verdad? Esa era la reflexión que estaba buscando, para ver qué sentido tenía para vos el voto en cualquier democracia, digamos, que entiendo sí es votar por convicción, votar por lo que uno cree que es lo mejor para el país, y bueno, pues hacer la lucha para que esas convicciones pues puedan ganar o generar un impacto determinado en el país, ¿no? Definitivamente, y es la lucha, digamos, en mi ámbito de político, esa es la lucha en la que estoy y la lucha que doy todos los días.
es cómo hacer para convencer a suficiente gente de que las propuestas que tenemos, en este caso desde el Partido Liberal Progresista, son las mejores para el país y que nos ayuden a hacerlas realidad, ¿verdad? Y te confieso que es una pregunta que me hacen muy a menudo en reuniones privadas. Me voy reuniendo con personas que quieren conocer al partido, me quieren conocer a mí, y siempre me dicen, deme una razón para votar por usted, porque pareciera ser que es un partido muy pequeño y que no tiene probabilidades. Y esa pregunta siempre la respondo con un regaño, a pesar de que es lo primero que le dicen a uno: nunca regañe a su interlocutor, porque usted está tratando de atraerlos y no de espantarlos, ¿verdad? Siempre la respondo con un regaño, porque lo que les digo es, mire, si usted me escuchó y usted concuerda conmigo en que tenemos buenas propuestas y que al país le iría muchísimo mejor con estas propuestas, y ahora me va a decir, sí, usted tiene las propuestas correctas, pero yo voy a ir a votar por cualquier imbécil que me ofrezca la probabilidad de ganar, aunque proponga vender a la abuela. Y entonces, ¿para qué va a ir a votar por cualquier imbécil que lo que va a proponer es vender a la abuela? ¿Verdad? Entonces, más bien, ayúdeme a hacer que estas ideas crezcan, que esta propuesta sea vista por un porcentaje importante del electorado como una alternativa seria y real para poder llegar a gobernar Costa Rica, ¿verdad? Y si yo fuera gringo haría lo mismo, pero desde las opciones que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Estoy totalmente el sistema electoral gringo es muchísimo más complejo, sí, y hace muchísimo más difícil que una fuerza de estas, sobre todo una fuerza ideológica, pueda surgir, ¿verdad? Ross Perot básicamente lo que hizo fue gastarse 1/3 de su fortuna, y era una fortuna que se medía en varios miles de millones de dólares en aquel momento, que era un montón de plata, ¿verdad? Y así fue como llegó, pero otras propuestas usualmente sacan ahí un par de decenas de miles de votos y no logran absolutamente nada. Sí, pero me gusta ese regaño que haces, Eli. Estoy totalmente de acuerdo contigo que el acto de elegir o de opinar o de dar, de participar en uno de los principales actos de la democracia tiene que ser por convicción y no votar a ganar. Y creo que no es mayoritario, no es absoluto en Costa Rica, aunque hay bastante de ese tipo de comentarios de charita, ¿no? Que me gusta tal, pero no va a ganar. Entonces, y ahí empieza entonces un juego con las encuestas del momento y con ese termómetro que aparecen en los medios o en las redes sociales para definir quién sí tiene opción y quién no tiene opción. Y a veces llegamos a extraños personajes que crecen por esa dinámica tan extraña de que los medios, las encuestas o a veces la opinión pública genera una apariencia de posibilidad de ganar. Así es. Complicado eso, sí. Pero bueno, me gusta tu respuesta de voto con convicción. Y siguiendo con Estados Unidos, obviamente Estados Unidos es el principal socio comercial, y para ya no preguntarte cosas que en el ámbito de la ficción, porque no votas allá, para preguntarte cosas relacionadas con Costa Rica, pues como principal socio comercial de Costa Rica, ¿existirá alguna diferencia sustancial para esa relación comercial entre esos dos candidatos, según tu opinión? Bueno, para serte franco, yo estaba muy preocupado hace 4 años de que una victoria de Trump pudiera llevar a la cancelación del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos. Y sigue siendo un riesgo latente, aunque creo que pues, al final de cuentas Donald Trump anda detrás de los peces gordos. Entonces anda detrás de China, estuvo detrás del NAFTA, que para Estados Unidos es muchísimo más importante que el CAFTA, ¿verdad? Y me parece que ese peligro ha desaparecido. Sin embargo, la tendencia aislacionista del Partido Republicano bajo Trump es definitivamente nociva para todo el andamiaje del comercio internacional, y eso
afecta a Costa Rica, directa o indirectamente termina afectando a Costa Rica, que es un país que por ser tan pequeño necesita estar inserto en la economía mundial, estar inserto en los flujos del comercio. Y no solo lo necesita, sino que además estarlo nos ha permitido tener una economía bastante más resiliente ante las crisis internacionales. La crisis de 1980 nos agarró literalmente con los pantalones abajo porque Costa Rica era un país que dependía prácticamente del mercado interno, un poquito de comercio con Centroamérica, ¿verdad? Teníamos aquellas ideas de los años 50 y 60 de la sustitución de importaciones, de la industrialización forzada, del enfoque hacia los mercados locales o regionales, y no ante una crisis que además afectó a todos nuestros socios comerciales, no hubo salida, y la salida fue entonces decir, enfoquémonos hacia el resto del mundo. Hoy en día, en vez de que el 50% de nuestras exportaciones sean café, banano, azúcar y carne de res, que era lo que exportábamos en aquellos años, hoy en día exportamos más de 3,000 productos diferentes a, no sé si 180 países diferentes, y estamos exportando desde equipo tecnológico, implementos médicos, estamos también y todavía exportando productos agrícolas, tal vez con algunos con mayor valor agregado, etcétera, ¿verdad? Pero esa diversificación de la economía costarricense que nos ha permitido estar insertos en el andamiaje del comercio internacional es lo que nos ha permitido navegar las crisis con relativo éxito. En el 2009, que fue 2008-2009, que fue una recesión muy importante a nivel mundial, Costa Rica tuvo una pequeñísima recesión, menos del 1% fue la contracción de la economía. Este año, a pesar de la gravedad de la situación, al final de cuentas, si comparar las cifras de Costa Rica, que yo creo que son trágicas, pero si comparamos las cifras de Costa Rica con las del resto de Latinoamérica, no estamos relativamente mejor. ¿Y por qué estamos mejor? Bueno, estamos mejor a pesar de que tenemos una situación fiscal crítica, a pesar de que las finanzas del gobierno están a punto de colapsar, estamos relativamente mejor que Chile, que Ecuador, que Venezuela, que México, etcétera, porque nosotros tenemos un aparato productivo muy diversificado. Mientras que estos países tienden a depender de pocos productos y además productos commodities, ¿verdad? Petróleo, soya, trigo, bauxita, cobre, etcétera, ¿verdad? Con relativamente poco valor agregado, y entonces al final de cuentas, cuando hay una crisis y esa crisis afecta los 2 o 3 productos que exportan, el país se les va al carajo. Entonces, nosotros con una contracción del 4,5% no estamos bien. No estamos bien porque hay países como, por decir, Corea, a la par del epicentro de la pandemia, y Corea probablemente este año si va a decrecer, será menos del 1%, probablemente tenga un crecimiento cero. Nosotros vamos a tener una caída del 4,5%, pero comparado con otros países que están teniendo caídas del 8, 9 o 12%, pues nuestra economía, a pesar del mal manejo político, la economía sigue siendo resiliente. Uh-huh. Bien, y bueno, entonces, ¿pensás que no habrá gran diferencia real entre esas dos opciones que aparecen hoy en Estados Unidos en ese tema de, la relación comercial entre los países, ¿no? Aunque hay mayor amenaza con Trump, es lo que te entendí, ¿verdad? De sí, lo que ves en esta situación. Creo que es justa la apreciación. Ciertamente el Partido Demócrata hoy es un partido más globalista, menos nativista, digamos, que el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esto podría ser bueno para el comercio internacional, etcétera, ¿verdad?
pero tampoco es un partido, o sea, es un partido que por sus tendencias ideológicas no cree mucho en el comercio exterior. No es un país que va, no sería un gobierno que va a expandir digamos, las opciones comerciales, pero tampoco me parece que se echarían para atrás de compromisos internacionales que ya tienen asumidos, cosa que Donald Trump sí ha demostrado que es capaz de hacer, ¿verdad? Echarse para atrás con compromisos que Estados Unidos como país había adquirido desde muchísimo tiempo antes. Claro, y lo ha por lo menos exteriorizado con esas usuales salidas y discursos que a veces sorprenden fuera de tono y que de repente pareciera más una ocurrencia y bueno, de repente esa ocurrencia puede llegar en cualquier momento, ¿no? Pareciera Así como es. más volátil, por lo menos en la apariencia. Así es, lamentablemente sí, ¿verdad? También. Vamos a algunas, sí, vamos a algunas preguntas del público, Eli. Dale. Está Marco Alfaro que pregunta, ¿cuál es el riesgo de mantener ahorros en colones o dólares? Perdón, esta es de Jenny Vargas. ¿Cuál es el riesgo de mantener ahorros en colones o dólares en este momento? Pregunta Jenny Vargas. Que esa es la pregunta del millón de pesos, ¿verdad? Muy difícil. En primer lugar, hay un alto riesgo de devaluación y entonces mantener los ahorros en colones podría resultar en una pérdida de valor, de poder adquisitivo, ¿verdad? Pero por otra parte, el dólar en este momento está relativamente alto, entonces salir corriendo a comprar dólares ahora podría no reportarle mayores beneficios a la persona. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es muy difícil de predecir, de pronosticar. Si el país lograra ponerse de acuerdo en medidas básicas para salir adelante e ir al Fondo Monetario Internacional y lograr el crédito y que se le abran las puertas de los mercados financieros internacionales, entonces no se va a materializar la devaluación. Y entonces si usted sale a comprar dólares a 610 o 615 y después se firma el acuerdo con el fondo, se calman las cosas y el tipo de cambio vuelve a 580 o a 550, usted perdió un montón de plata. Pero si se materializa la devaluación porque no nos pongamos de acuerdo, no vayamos al Fondo Monetario Internacional, se nos cierren los mercados financieros porque el gobierno caiga en default, bueno, en ese escenario, si usted tenía dólares, le va a haber ido mejor, ¿verdad? Pero de ahí, en este momento, si usted me hubiera preguntado hace 6 meses, y pongo a mi madre de testigo, si usted me hubiera preguntado hace 6 meses, le hubiera dicho dolarice, ¿verdad? Hoy, al nivel del tipo de cambio, ya no estoy tan seguro de que esa sea la recomendación más sabia, ¿verdad? Hay que tener bola de cristal, parece. Ahora, si no se concreta un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué opciones tiene Costa Rica? Porque lo nombraste. Entonces, más allá del tema del dólar, digo, la semana pasada vos decías que ya nos agarró tarde o sea, que no te cae bien como mecanismo normal, mecanismo ordinario, pero que en situación tan extraordinaria como estamos, vos no ves otra opción. ¿Qué pasa si no? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no se acude al Fondo Monetario? Bueno, yo creo que si no acudimos al Fondo Monetario Internacional, o sea, que la única forma de no acudir al Fondo Monetario Internacional y evitar el colapso de la economía sería que logremos hacer un ajuste que en las cuentas fiscales represente 5 o 6 puntos porcentuales del PIB y que ese ajuste sea creíble para los mercados y que entonces al hacer el ajuste y que los mercados nos compren la idea de que es creíble, se nos abran las puertas del financiamiento sin tener que ir al Fondo Monetario Internacional. La realidad, Fernando, es que ningún mercado en ningún país del mundo y en ninguna circunstancia va a creer que un ajuste de 5 puntos porcentuales del PIB es factible. No hay una sola reforma fiscal en la historia de la humanidad, por lo menos desde que se llevan registros,
no hay una sola reforma fiscal en la historia del mundo que haya logrado hacer un ajuste de 5 puntos porcentuales del PIB. En poco tiempo. Ni en poco ni en largo tiempo, porque podés hacer una reforma hoy que te haga un ajuste de 2, 3 puntos y complementarlo 5 años después con otros 2 o 3 puntos, pero de un solo tiro. Yo no he encontrado referencias a ninguna que haya logrado una cosa así, entonces sería altamente no creíble esa propuesta. Y por eso es que yo te decía, entre otras razones, pero por eso te decía la semana pasada, yo en tiempos normales no soy amigo de estar acudiendo al Fondo Monetario Internacional, pero hoy a Costa Rica ya no le queda otra alternativa si queremos evitar lo peor del descalabro económico. Y por eso también soy muy crítico del gobierno, porque está perdiendo el tiempo sin estar sentado escribiendo, preparando la propuesta que hay que presentarle al Fondo Monetario Internacional. Hay otra pregunta de Kenneth Jiménez que dice, ¿qué pasaría para los ahorrantes en dólares ante el riesgo de default? Un poco ya lo comentaste, pero en relación con el alza o la baja del dólar, ¿no? El riesgo del ahorrante en dólares. Pero en relación con el default... Bueno, el problema, el riesgo para el ahorrante, ojo, que no es para el deudor, para el ahorrante, en el caso de un default, es que el banco donde tiene el dinero se encuentre en dificultades financieras, que haya una corrida bancaria, lo que sea, y que el banco quiebre y no pueda recuperar su dinero, sobre todo si no tiene asegurado el monto ahorrado, ¿verdad? Pero no hay un impacto directo en el ahorro en sí, en dólares. Bueno, eso depende también de políticas que pueda adoptar el país. Si nos vamos por la ruta argentina, que me parece que es como el referente de los gobiernos del PAC, como que les gusta la ruta argentina, ¿verdad? Si nos fuéramos por la ruta argentina, perfectamente pueden esperar un corralito, y entonces el corralito, ¿qué quiere decir? Que usted tiene la plata en el banco, pero el gobierno decide que solo le van a dar $200 al mes, aunque usted tenga $5,000 y quiera retirar los $5,000 porque son suyos. Y tal vez se los van a dar en colones a un tipo de cambio oficial, cuando en el mercado negro probablemente el tipo de cambio va a estar 200% arriba, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos netamente y 100% en el campo de las conjeturas, porque ese tipo de cosas no son consecuencias económicas o consecuencias de una crisis económica. Eso son decisiones de política que toman gobiernos que realmente no tienen ningún respeto por la propiedad privada de sus ciudadanos, que no tienen ningún entendimiento de cómo funciona una economía, no tienen ningún entendimiento del impacto nocivo que eso tiene no solo para los ciudadanos, sino para la economía como un todo, ¿verdad? Y yo no puedo tampoco decir con ningún nivel de seguridad ni de confianza de que este gobierno haría eso, ¿verdad? Y sencillamente digo, bueno, si lo hiciera, ese es el riesgo, pero si no lo hace y su banco sobrevive, pues entonces usted como ahorrante en dólares, nada le pasó. Nada le pasó. Ahora, la semana pasada hablábamos de que, o vos hablabas de que ya el gobierno anunció que algunas de las obligaciones para noviembre ya están, digamos, solucionadas o que ya están previstas. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cómo cree que el país podrá pagar los $2,000 millones que necesita para pagar en noviembre y diciembre para no estar en default? Pregunta Marco Alfaro, ahora sí. Bueno, los vencimientos que tiene que enfrentar el gobierno en noviembre y diciembre, tengo entendido que rondan el orden de 900 a 950 millones de dólares. No son los 2,000 millones que dice nuestro amigo Marco Alfaro. Bueno, lo que pasa es que hoy en la mañana en el programa Enfoques en CR Hoy, el exministro Rodrigo Chávez dijo que él calcula que las necesidades de fondeo del gobierno de aquí a fin de año son 2,000 millones de dólares. Eso incluye no solo los vencimientos de la deuda, sino todos los demás gastos a los que les tiene que hacer frente: pago de salarios, pago de proveedores, aguinaldos en diciembre, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Yo no pude ver el programa, nada más leí por ahí un resumen, ¿verdad? No sé exactamente cómo se llama, cuáles fueron los números que él presentó, pero sí dijo que él calcula que son $2,000 millones. La pregunta no es cómo hacemos para pagar esos $2,000 millones. La pregunta es cómo hacemos para conseguir los $2,000 millones para que el gobierno y pues lo veo muy difícil mientras no avancemos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, mientras no demos señales claras de que queremos seguir esa ruta y de que entendemos que para seguir esa ruta tenemos que asumir la responsabilidad fiscal como un principio fundamental. Si no damos esas señales va a ser muy difícil que el gobierno consiga esa cantidad de dinero. Bueno, y en relación con si el gobierno logra que se presente finalmente la propuesta al FMI, esto lo pregunta Juan López en Facebook, si el gobierno logra que se presente la propuesta al FMI con nuevos impuestos y la Asamblea la aprueba finalmente, ¿cómo afectaría al mercado interno y a la economía? ¿Y qué pasaría si luego seguimos sin poder pagar? Pero veamos esas dos preguntas. Primero, ¿qué pasaría con el mercado interno y la economía de aprobarse ese préstamo con el FMI? Pregunta Juan López. Bueno, si el gobierno va a intentar hacer un ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales, fundamentalmente vía subida de impuestos, la economía costarricense va a quedar completamente estrangulada. Creo que aquí se va a detener cualquier proyecto de inversión, cualquier emprendimiento, cualquier persona que esté pensando en poner un pequeño negocito para resolver su problema de desempleo, etcétera. Va a tener que pensarlo no 2 veces, va a tener que pensarlo 7 veces, porque pues vamos a llegar a una situación donde los impuestos serían confiscatorios y no vale la pena entonces arriesgar el capital. Segundo, que yo no creo como lo plantea la persona que lo comenta, yo no creo que se logre un ajuste de esa magnitud y que la recaudación después sea la que el gobierno espera, ¿verdad? Porque ante la caída de la actividad económica, las proyecciones de recaudación se van al carajo, ¿verdad? Y los mercados, yo no creo que el mercado interno, que es un mercado que está día a día metido en la dinámica política y económica del país y que entiende las cosas, no creo que los mercados internos acojan con beneplácito un proyecto de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, difícilmente va a poder el gobierno conseguir financiamiento en el mercado doméstico a tasas de interés razonables. Ok, vamos, ya queda poco, pero seguimos con algunas preguntitas. Por ejemplo, en tema de pesca de arrastre, ¿considera que ahora con el veto a la pesca de arrastre, qué ocurrirá si ocurrirá lo mismo con los camarones, ocurrirá lo mismo que con los aguacates? A ver, estoy tratando de entender la relación. Claro, lo que pasa es que me parece bueno, pregunta Erika Moss en Facebook, considera que ahora con el veto a la pesca de arrastre ocurrirá con los camarones lo mismo que con los aguacates. Me imagino que es que si se aprueba, además del veto a la pesca de arrastre, se aprueba la prohibición de importación de camarones con pesca de arrastre, porque se ha hablado de eso, pero eso no se ha aprobado todavía, ¿no? Sí, pues la verdad es que es conjeturar sobre algo de lo que yo no he leído gran cosa, ¿verdad? Creo que hay una tendencia a nivel internacional para promover las prácticas de pesca sostenibles y ciertamente la pesca de arrastre no es sostenible, ¿verdad? Como dijo ahí cierta diputada, que lo que hay que hacer es cambiar el significado de las palabras. No. La destrucción del fondo marino no es sostenible y no es responsable, y esa destrucción del fondo marino da igual si la hacen aquí o la hacen en Honduras, ¿verdad? Claro. Entonces,
las tendencias son a promover el cultivo de camarón en fincas o en granjas en el océano, ¿verdad? Sin tener que recurrir a la técnica del arrastre. Y creo que en eso debería de avanzar el país, en promover ese tipo de proyectos, en ayudarle a los camaroneros, porque no perdamos de vista, por más que pensemos que la pesca de arrastre es nociva, no perdamos de vista que son seres humanos de carne y hueso que durante más de 40 años se han dedicado a esa actividad y que es lo único que saben hacer, ¿verdad? Y que ahora están en una situación en la que no tienen ingresos, no tienen la forma de generar ingresos porque se prohibió la actividad, y tenemos una responsabilidad social con ellos de ayudarles en un proceso de reconversión productiva, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? No sé si el gobierno está considerando o si se va a querer echar la bronca de agarrar y prohibir la importación de camarón proveniente de pesca de arrastre. Para ser franco, ni siquiera sé si existe algún sistema de certificación de camarón, como sí existe la certificación del atún libre de delfines. He escuchado, sí que hay, pero obviamente son temas distintos y respondiste que no estás de acuerdo con la pesca de arrastre como tal por su impacto, que no es sostenible, y que propondrías generar estas granjas camaroneras para que se potencie o se genere ese empleo de camarón, en la pesca de camarón sostenible, ¿no? Pero el sostenible no como se ha manejado, que es arrastre sostenible, sino sostenible en serio. Así es. Preguntan por ahí también sobre este tema de del salario único. ¿Cómo interpreta la propuesta de salario único del Estado de cara a ese 5% que el país debería bajar en el gasto? Me imagino que eso de interpreta sería si cree que funciona o que es viable dentro de ese ahorro de 5%, la ley, el proyecto de ley de salario único que hoy aprobó una serie de mociones, ¿verdad?, relacionada con aplicar ese salario único para todas las personas del empleo público, tanto las que vienen como las que ya están en funciones. Sí, bueno, yo he sido fuerte defensor y proponente de que a los funcionarios actuales se les incluya en el esquema del salario único, con una fórmula que es: el funcionario que hoy ya gana más de lo que sería su salario global, pues se le congela el salario, no se le quita nada, pero se le congela el salario, de manera que no siga creciendo por la acumulación de pluses. Y el funcionario que hoy gana menos del salario global, para no provocar un aumento del gasto público en el corto plazo, que es cuando tenemos la crisis fiscal, entonces se le permite seguir acumulando los pluses hasta que alcance el nivel de salario global, momento a partir del cual se suma al esquema del salario global. Es importantísimo. El proyecto de el proyecto de empleo público con salario global únicamente para futuros funcionarios no produce grandes ahorros en los primeros 10 o 12 años. Entonces, si bien es importante ordenar, tenemos que entender que tenemos una coyuntura, una situación actual que tenemos que atender, y que la medida de incluir a los funcionarios públicos existentes en el modelo de salario único no es una medida, digamos, un parche para salir de la crisis. Es una necesidad imperiosa, porque el 3/4 partes del crecimiento del gasto público, que se ha vuelto insostenible, 3/4 partes de ese crecimiento ha venido por la vía de el sistema de remuneraciones del empleo público. Es insostenible este esquema de salarios bases bajos con un montón de pluses que van haciendo que los salarios crezcan exponencialmente. Eso simple y sencillamente no es sostenible. Y si mal no recuerdo, Fernando, me corregís por ahí, pero un amigo periodista de origen uruguayo, y solo conozco 2 en Costa Rica, pero
Me decía una vez que conversando con sindicalistas de Uruguay les decían que, o sea, que ellos no entendían este esquema de remuneraciones de Costa Rica, que eso es absolutamente inaudito, ¿verdad? No sé si te acordás de esa conversación. Me acuerdo más o menos. La última pregunta, tenés 20 segundos para contestarla. En realidad la vas a contestar en el próximo programa, el próximo martes, porque es quizás la más grande, ¿no? Pero llegó recién, que es de Humberto Jiménez. Tenés 20 segundos, lo lamento. ¿Se puede salir de la crisis sin más impuestos? Hacé un titular y la desarrollás después. Pues, la respuesta es sí. La respuesta es sí. La gente que cree que los impuestos resuelven los problemas en el corto plazo realmente no entienden la dinámica de la economía. Aprobar impuestos es tan complicado como aprobar leyes para recortar el gasto. Es el mismo proceso legislativo. Y hay medidas de recorte del gasto que pueden tener impacto inmediato y hay otras que si se toman hoy pueden tener impacto en 2 o 3 años y ese ajuste de 5 o 6 puntos porcentuales no tenemos que hacerlo total desde el primer año. Puede ser que el primer año ajustamos 2 puntos, el segundo año le agregamos otro 1.5 puntos, ya vamos por 3.5, y así hasta llegar para el 2024, digamos, con el ajuste completo de 5 o 6 puntos porcentuales del PIB. Entonces yo sí creo que se puede lograr sin impuestos. Muy bien, bueno, es Eli Feinsack, ustedes le conocen muy bien la voz, así que saben con quién estamos conversando hoy, como todos los martes. Muchas gracias, Eli. A vos, Fernando, y a toda la audiencia, la verdad que muy buenas preguntas, como siempre. Muchísimas gracias. Bien interesante el ping-pong, hay que poder estar contestando todo lo que se le ocurre a la gente, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, Eli, y gracias, amigos, amigas, que ya vamos llegando al final. Y recuerden que en pocas horas, a las 10 de la noche, en un programa especial, estará aquí Alberto Padilla analizando las elecciones de Estados Unidos con muchos invitados. Así que sintonicen más tarde. Ojalá que Alberto pueda terminar su programa especial a las 12 con un resultado. Porque si no, él dijo que se va a quedar aquí en cabina hasta que haya resultados. ¿Verdad, Fran? No sabemos. Bueno, un saludo, Alberto, y por supuesto, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes. Nos vamos y nos escuchamos mañana.